Después de eso, entonces fui monaguillo muchos años, duré 6, 7 años monaguillo hasta los 13 años, 12 años. Ahí me despierta la idea, pero ya como que ya yo no quería ser cura, porque yo me di cuenta que los curas se morían. Igualito que todo el mundo. Llego a la clínica de Coromina, justamente el día que los astronautas llegaron a la Luna la primera vez. Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Bienvenidos a un episodio más de Amazing Doctor. Y hoy tenemos un mega Amazing Doctor, un doctor mega increíble que yo admiro muchísimo. Y también tenemos la primicia de que tenemos patrocinadores para Amazing Doctor. En este caso tenemos a Centro de Intervenciones Vasculares Semicar. Y este podcast llegará a censar Semicar. Señores, démosle la bienvenida al doctor Plutarco Arias. Gracias por decir sí. Ha sido todo una odisea poder coincidir con un hombre con una agenda tan apretada como el doctor Plutarco. Bienvenido, doctor. Gracias a Wendy, a Cacata y a Amazing Doctor por la oportunidad que nos dan de llegar a todos los amables oyentes y televidentes. Realmente nos sentimos muy halagados. De verdad que en una agenda apretada, sobre todo en estos últimos días, está nuevo en esta semana el asunto sin tabaco. Y yo presido 4 instituciones que tienen que ver. Y entonces la gente sin tabaco, entonces es apretadísimo, porque tengo que estar en muchos sitios a la vez, conversando con mucha gente para hacer posible llegarle el mensaje a la gente. Es parte de mi información personal y de las cosas que la gente se entere lo mejor que pueda de las cosas que podrían causarle daño, de las cosas que tienen que ver con un objetivo que yo tengo muy claro, vocación de servicio. Y vamos a arrancar por ahí, doctor. Pero vamos a quitar el doctor y vamos a ir a una parte de Plutarco Arias. De dónde viene, dónde se nació. Por ahí empezamos con esta tremenda entrevista que acabamos de tener el día de hoy. Plutarco Arias nace en un campo de Licey, en la Gualoma de Licey, Santiago. Soy santiaguero a carta cabal. En ese sentido, empiezo mi formación en la escuela anexa a la normal Núñez Molina. Mis hermanos eran profesores. Mi padre empezó alfabetizándome. Yo perdí a mi padre a los 7 años de edad. Y mis hermanos ya eran profesores, 2 de ellos, uno. Y entonces lograron que yo introducirme, si se quiere, la mejor de las palabras, en un concepto diferente. Que es que en ese momento los niños para ir a la escuela, sobre todo en las áreas rurales, necesitaban 7 años mínimo y hasta 8. A los 7 años se me introduce a la escuela y realmente mi padre fallece. Mi padre empezó alfabetizándome y yo recuerdo que yo me sentaba, llegaba a eso de las 5 de la tarde a casa. Era una persona con muchas luces para aquel tiempo. 1967, de mi padre llegaba como un apóstol de educación a las casas de su ciudad. Escribía, él era intermediario de textiles, intermediario de tabaco, le daba préstamos adelantados a los agricultores para que ellos cosecharan, igual que lazo con otras relación con la sociedad industrial dominicana. Y mi madre todo vivió muy joven. Pero mi madre se esforzó y mis hermanos, entre nosotros los más pequeños, siguiéramos el camino de la educación y el deseo de mi padre. En ese sentido fuimos, yo digo, agraciados y con la bendición del Señor, de Dios, una familia muy creyente. Nosotros venimos de una familia que no lo tenía todo de más, pero sí tenía todo lo necesario. Una familia sin crisis, una familia, aunque dicen que no hay familias sin crisis, pero yo creo que sí, yo vengo de una familia sin crisis. Mis hermanos se esforzaron muchísimo en ayudarme
En la parte de la formalidad, ya veo que lo que es la información en términos personales, ese esfuerzo familiar al final dio sus frutos. Y en lo que tiene que ver con la parte sociocultural también. Yo empecé mi vida sociocultural como un niño, con un club infantil. Yo era el presidente. ¿Y a qué edad fue eso? Yo tenía 8 años. Se llamaba Sublime Yeye. ¿Cómo le llamamos? Sublime Yeye se llamaba el club. Lo dirigía un grupo de jóvenes, porque había un club que tenía 55 años allá, el club más viejo de la provincia de Santiago. En esos tiempos tan difíciles, 67, 80, es muy difícil, sobre todo en términos políticos. Sí. Y a mí me tocó en esa parte dirigir ese club. Yo recuerdo uno de mi primer discurso ahí, cuando yo decía que yo exhortaba a los niños a que estudiaran y a que no fueran niños pasivos ni pesimistas. Y ese objetivo que yo planteaba, lo decía, que no tuviéramos las mentes llenas de aras de cucaracha, me recuerdo como ahora. Entonces ¿Vos sos un chin doctor de lo que usted decía, si hace memoria de este discurso? básicamente eso es la parte que me recuerdo perfectamente. Yo exhortaba que estudiáramos, a que avanzáramos, a que el optimismo era parte de la vida misma. Y hay una palabra que yo he usado mucho, le he usado en la adolescencia adulto, y la que yo no creo en el futuro inicial, pero esa vez lo vi, sin saber quizás algo me estaba generando. Sí. Pero realmente son de las cosas que van en la vida caminando sobre el tapete, como diríamos. Y realmente la vida me ha dado todas esas oportunidades. Seguí en mi camino. A los 5 años yo estaba estudiando. Le dije que en la zona rural no permitían que los niños no llegaran a la escuela entre 7 y 8 años. Y yo a los 8 años yo estaba ya para 4 bachillerato. En Cabo yo estaba en tercero bachillerato. ¿Cómo? Sí, entonces realmente. ¿En qué En tercero de primaria. En tercero de. No, niño prodigio, no. En tercero de primaria. Y entonces me permitió después seguir avanzando en la vida. La vida me fue sonriendo. Yo recuerdo que fui en pruebas nacionales de sexto y octavo curso, fui la mejor de calificación de la U. Ya me desarrollaba la parte de oratoria muy bien, me fui cultivando, me fui desarrollando. Y cuando llegué al bachillerato, recuerdo que entrando al primer bachillerato me toca irme a Estados Unidos porque mi hermana que vivía allá no había yo pedido de visa de residencia con mi madre a los 4 más pequeños. Me tocó irme a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando yo llegué ya tenía 14, 15 años en primer bachillerato, pasando a segundo, ya cuando yo iba a segundo. Y ahí me tocó, empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue delivery, de subir cajas de supermercado a apartamento. Comencé después mi cuñado, no te pagan muy poco, tú puedes seguir ahí. Después de eso yo recuerdo, seguí yendo a Estados Unidos 3 meses, segundo, tercero, porque ya cuando yo iba de tercero para cuarto, trabajaba en una compañía que se llamaba Quality Company, era de huevos, de bizcocho y de hacer bizcocho y eso. Y yo recuerdo, yo ganaba mucho dinero para esa época. ¿Y la edad que tenía? Entonces, la que tenía, ese tercer mes, ya tenía 3 meses trabajando ahí, loco por quedarme, te lo puedo decir. Entonces, me llaman mis dos hermanos mayores, y me llaman, no, tú vas a seguir estudiando. Yo con esa vocación de servicio que seguía, porque ya no había sido incluso a los 14 años presidente del club juvenil de mi comunidad. Entonces, doctor, ¿quién es usted un líder de esta nación? Yo no digo que soy un líder, y si soy un líder sin cargo, aunque tengo muchas posiciones sociales que me han permitido desarrollarme. Pero hay un concepto que yo, entonces, cuando a esos 14 años, ya yo a los 15, ya yo era presidente del club, etc. De ahí paso y sigo trabajando. Ya después, mi segundo trabajo fueron en el vuelo de pisado de espalda. Después me fui en el factoría de Nueva York. Después empecé, cuando estaba en la universidad, a los 6 años de la universidad, me iba
un mes que nos daban de vacaciones. Trabajar. Yo terminaba el examen último, no, esta tarde, que por la mañana salía para Nueva York a trabajar. Ahí me dediqué entonces a llenar góndolas de mis primos, tenían bodega, me permitían, entonces, un poco suave, pero al fin y al cabo para ayudar, me manejé muy bien con eso. Entonces al final de mi carrera, yo recuerdo, hay una cosa muy importante, cuando yo entro a la universidad, me llama del liceo secundario, cuando se hacían 2 graduaciones de 2 años juntos, me llaman del liceo secundario de diseño, donde yo hice mi bachillerato, y me dice el director, un hombre muy recto, nosotros le temíamos solamente una sonrisa fuerte, pero con mucha rectitud, que siempre lo criticábamos porque entendíamos que él quería presionarnos más de la cuenta, pero no era así. Era un concepto diferente. Ya yo era director también del grupo de poesía coleada y de teatro de mi comunidad. Mucho en la De comunidad. verdad. Entonces, ya era parte también de la selección de clubes de Santiago que dirigía el licenciado Apolinar Ramos. También, o sea, ese tipo de cosas me gustaban mucho, de verdad. Después de eso, yo llegué hasta escribir poesía y cosas. Entonces, después de eso, me permitió, cuando me llaman del liceo, ya estoy en la universidad en primer año, yo me examino un día, una fecha muy, todo el mundo recuerda, el 10 de abril, me examino para entrar a la universidad. La graduación del liceo la hacían en diciembre. Me llama el director y me dice, me sienta con Rolando Álvarez, el director, y la secretaria, Milagro Domínguez, y el profesor de literatura mío, que me enseñó mucho oratoria, por cierto, el profesor Leonardo de Pereira, el licenciado Leonardo de Pereira. Y me llama y me sienta a la dirección, digo, ¿qué me habrá pasado a mí? Dice, mire, nosotros le estamos llamando por su firmeza, por su rectitud, por el buen comportamiento, por el ser estudiante que fue. Usted está designado por las 2 promociones para hacer el discurso de gracias en nombre de los estudiantes. De verdad que me quedé sorprendido. Yo recuerdo una frase que usé ahí, también te la voy a mencionar ahora. Yo decía, me tomé la frase de Joe Fitzgerald, que dice, no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte en cambio qué puede usted hacer por su país. O sea, mi posición un poco revolucionaria, cambio, deseo de cambio, me llevó a eso. Esa parte fue muy importante. Después de eso, tuve mi participación en la universidad, mantuve mi participación con mi compañera muy cercana. No tuve esa diferencia en la Pucamaima. En ese momento yo uso de la tercera promoción de médico de la Pucamaima. Y entonces, cuando se era Pucamaima, no Pucamaima, el peligro de Pontificia. Y ahí los compañeros me ayudaron bastante, tuve una buena relación con todos, el liderazgo se mantuvo. Yo recuerdo que nosotros, ahí me tocó también decir el discurso de despedida a los compañeros que se iban al internado, la segunda promoción, y era la tercera. Y yo recuerdo como el señor mi primo Luis Collado me dice, usted es el vocero de Perú, porque terminamos, él estaba en el IQ, y todo fuerte, y todo duro, porque siempre la rebelión de la juventud ya sé. Y en esa época también. Entonces digo, no, yo no soy el vocero, pero soy parte de la dirección del grupo. Pues mire, siempre es bueno dirigirme, siempre es bueno estar, porque usted siempre será vocero. El tiempo pasó. Yo después de eso me graduó. Pero se me fue lejos. Ya, o sea, Vamos a irnos. o sea, vamos atrás. Sí. ¿Cuándo usted entiende o su corazón tiene el llamado de querer ser médico? Es una cosa muy importante, mira. Es verdad, me fue muy viejo. A los 6, 7 años yo quería ser una. Yo creía, y me voy a ser sincero aquí en mi intervención, que los curas no se morían. Después de eso, entonces, fui monaguillo muchos años. Yo duré 6, 7 años monaguillo hasta los 13 años, 12 años. Ahí me despierta
la idea, pero ya, como que ya yo no quería ser cura, porque yo me di cuenta que los curas no querían. Igualito que todo el mundo. Llego a la clínica Coromina justamente el día que los astronautas llegaron a la Luna la primera vez. Llego a las 2, 3 de la tarde a la clínica Coromina a ver una sobrinita mía que vivía en casa, porque sus padres estaban en New York en ese verano de vacaciones. Y cuando yo voy a ver a la sobrinita, que supuestamente tenía meningitis, llega el doctor Robinson Abreu Blonde a pasar de visita. Yo veo aquí el señor con aquel cara, con aquella forma de hablar tan convincente, tan amable, y realmente me surge la idea, yo debo ser médico, pero ¿por qué yo cambio la idea de cura médico? Yo la cambio aparte de eso porque yo entendí en un momento que yo siendo médico posiblemente podía darle más a la sociedad con mi vocación de servicio. Entonces yo llego a eso y mi vocación de servicio, o sea, la vocación de yo servir a la gente era mucho mayor que lo que yo podría aportar como cura. Ahí mi padrino es importante, mi padrino de bautizo es el padre Rodolfo Rodríguez, que estuvo en el hospital muchos años. Mi padrino de confirmación es Monseñor Flores, que ya aprendió que era carta para el seminario. Pues yo le dije que yo no me iba al seminario, eso le gustó un kilo. Entonces cambié esa actitud de cura de ya totalmente a ser médico. Claro, tú sabes que a los 12 años, 13 años también tuve el instinto, ¿cómo dirían? Sexual. El instinto sexual se despierta y te empieza a llamar la atención del sexo opuesto a ti. Cuando, bueno, ahora no es así, pero antes eso era lo que había. Pero mira, doctor, respecto a eso de cuando dice que se puede ser cura, y que quería ser cura, ser médico. Entonces usted pensaba que los curas no se morían. Sí, pensaba eso. Pero sin embargo, como médico, usted salva vida. Y Exactamente. prolonga la vida de los humanos. Entonces me llega, tú sabes los curas que yo he visto, que los seminaristas que yo veo, y tengo que decirlo así, lo veo de gratis a todos. Nunca he cobrado un cura, ni a un seminarista, ni a una monja, nunca. Lo puedo decir, y si tú sales y le preguntas a ellos, te dicen lo mismo, y yo feliz, no te ahora. Y tengo una relación con la iglesia acá, de una manera muy estrecha. La vida me va llevando, me va ayudando, y yo entonces incursiono en la vida política, que es importante, desde el año 1977. Incursiono en la vida política. Desde que estaba en el liceo, que llegué jovencito, también llamé los grupos que incidían en las clases políticas de ese momento, empezaron a captarme. Yo me voy a la vida política, llego y termino la universidad. Importante eso decirlo, cuando termino, porque ya yo tengo un grupo que se apoyaba que andaba todo Licey, Santiago, ayudando para hacer iglesia, haciendo muchas iglesias, colaborando con escuelas, haciendo veladas de tipo de poesía coreana y teatro. Y en ese tiempo, doctor, se usaba mucho eso de la poesía coreana. Sí, y sobre todo con mucha sátira. Era muy satírico. Porque la satírica, por el momento... Por el momento que se vivía. Sí, bueno, trificamos. Igualmente yo te puedo decir, en esas poesías coreanas y en esa velada, tú empezabas a desarrollar una serie de instintos en términos de verbo, o sea, todas esas cosas me fueron pasando en la vida. Y lo fueron puliendo. Y me fueron puliendo con la oratoria. Yo recuerdo que para yo decir aquel discurso de bachillerato, yo me cogí un libro del Carnegie, que es cómo hablar en público y cómo influir en los demás. Me lo leí rapidísimo el librito, para yo empezar en asunto. Pero podría estudiando para poder llevar material. Prepararse. Entonces, realmente la vida me fue dando todas esas oportunidades. Incursioné en la vida política. Cuando incursioné en la vida política, hay un candidato presidencial que se hace después, sería Antonio Guzmán presidente. El doctor Salvador Leo Blanco y su esposa me cogieron un cariño enorme.
no sé por qué, asociaron el nombre con el filósofo griego, todo este tipo de cosas. Me fue un cariño tremendo. Y a partir de ahí, después, terminado yo mi universidad, yo tenía de graduado unos 15 o 20 días para el 12 de junio, yo me gradué el 12 de junio de 1982. Y ya en julio, el presidente toma posesión en agosto y me manda a buscar para nombrarme director del hospital presidentes para que lleve. Y me nombra con un nombramiento. Digo, yo no puedo ser, yo soy muy joven, yo lo que quiero es seguir estudiando, a mí no me interesa. Porque yo tuve otra condición, yo fui un niño que de salud no era el mejor. Mi salud no era la mejor, era más. Eso me llevó a Pero eso también me llevó a inclinarse para la memoria. ¿Cuándo entonces decide irse por el lado de la memoria? ¿Cómo fue que lo eligió? ¿Se fue por accidente? Lo elegí ya prácticamente en la neumología en el año 75, 76. Ya estaba en la universidad 76, recuerdo. Un 24 de diciembre yo no me sentía bien. Me sentía con un poquito de dificultad respiratoria. Y vine a Clínicas Corominas. Ahí me vio el doctor Hernando Miño, profesor mío, amigo, hermano de siempre. En paz descanse. Enrique lo mucho y el mundo. Muy solidario fue conmigo siempre. Y me vio ese 24 de diciembre, era a las 12 del mediodía, y me dice, ya yo me voy, pero vamos. Y me prescribió un Ventolin spray, la famosa bombita, ¿cómo le llama la gente? Y prednisona de 5 miligramos. Y eso eso me inclinó. Vi aquel también, que estaba bastante joven cuando eso. Y me inclinó como que la neumología podía ser de la parte donde yo me iba a formar ya cuando me hiciera médico. Eso me ayudó, ser neumólogo. De ahí me fui entonces, como te dije, cuando terminé la carrera, me tocó ser justamente cuando después que me fui, después que terminé, como me dijeron muchísimos médicos adultos, amigos míos, no, pero tú no puedes hacerte ese cargo de directo, va a tener muchos problemas en ese hospital. No acepté el cargo, entonces el presidente me dijo, pero tú te puedes ir al hospital, tú no te vas a arrepentir. Después que tú termines el hospital y tú lo que quieres estudiar, se buscará alguna forma para que te vayas del país. Mira, no, perfecto. Me fui entonces al hospital, pero no como director, sino como médico ayudante. Yo trabajaba en el hospital, en la emergencia, todos mis compañeros, lo puedo decir. En la emergencia, yo trabajaba en la mañana. En la tarde me iba a Policlínica, a la zona área que estaba por la 16 de agosto. Y a otra policlínica que había frente a Zona Franca. A trabajar, oye, y hacía guardia de noche cada 3 días. ¿Cómo yo tenía en esa época? Cuando eso yo tenía 20, o sea, cosas de todo, yo tenía 24 años. Hay energía. 24 Tómate energía y se te recarga rápido. Y o sea, pues yo me gradué antes de llegar a los 24 años. O sea, a esa edad se puede hacer de todo. Ahí eso me permitió entonces que yo me preparara tan sólidamente en la parte de medicina interna. Escribí a España, el doctor Benjamín Hernández, mi amigo de siempre, hermano. Entonces estaba en la Escuela de Doctores de Madrid. Me ayudó, ya estaba allá. Entonces me llamaron de allá y me fui. Estando allá, cuando me voy, el presidente de la República me dice, pero tú no debías ir a estudiar acá del niño, me voy ya, y muchas gracias. Y entonces me dicen, pero ¿dónde te vas? Si digo, si mi familia me va a ayudar. Y me fui, era en inglés, causa real. Ve por el palacio y llevar el currículum al consultorio. Estando teniendo 20 días en España, me llega un nombramiento de vicecónsul de la República Dominicana de Madrid. Ah, pero más suerte que Pero hay que decir que eso tuvo su ayuda, porque al fin y al cabo, cuando eso se produce, era el sueldo de lo que ganan ahora, era $472 el sueldo, me recuerdo como ahora, después me lo subieron a 512 ya el año que venía.
era $400. Pero yo era tan dedicado. Yo, en la embajada dominicana eran 39 miembros. Y trabajaba el embajador, en el consulado trabajaba una secretaria que era de aquí de Santiago, que la pagaba la cónsul y la cónsul. Y una cónsul honoraria que era doña Consolación Jiménez, la hermana de Emilio Jiménez. Y María Saad, a lo mejor la conoce, hermana de María Saad, que la tiene una farmacia por aquí, la 30 de mayo, por ahí cerca. Ese grupo, ella trabajaba con nosotros en el consulado. Y yo salía del hospital a las 5 de la tarde. Pueden atestiguar mucha gente, amigos que me conocieron allá, como Rubén Russell. Nos conocemos ya aquí, pero es lo único que trabajaba. Yo iba a trabajar, yo salía a las 5 de la tarde a trabajar para el consulado hasta las 8 de la noche, para llegar a 8 o 9 de la noche. A dejar todos los papeles listos, firmados, lo que tenía que firmar, lo firmaba yo, lo que tenía que hacer la cónsul, lo dejaba todo listo. O sea, en ese momento, para que usted vea lo que es la vida te va dando vuelta, la vida es una rueda. En ese momento, un momento que llega una comunicación a mi apartamento, el Ministerio de Educación Superior de España. Y esa comunicación era haciéndome saber que dentro de uno de los hospitales de Madrid se habían descubierto títulos, gente que habían hecho 3 carreras en un año, odontólogo, médico y de todo. Wow. Sí, eso, en 2 años. Y eso pasó, y eso hizo que el doctor Salvador Bradley, y en ese momento no era ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que era la dirección, cerrar 3 universidades del país. Cosa que quizás la tuvieron que pagar ellos, pero que gracias a Dios nos hemos beneficiado nosotros los dominicanos, porque ahora para homologarte un título en cualquiera de las universidades de Europa, de España, de América Latina, no tenemos ese problema. Ese presidente que murió quizás tuvo que pagar esa desgracia. Y me sigue haciendo lo que yo ahora, igual que digo, como le pasó a Lío, que le deja muy buena amistad conmigo. La vida siguió transcurriendo, llegué al país, aquí me tocó que mi jefe era el doctor Hernando, justamente, y le dije, ya yo no voy a trabajar más, ya él estuvo a trabajar solo. El asunto que me fui puliendo, llegué al centro médico Cibao, ahí encontré una serie de veteranos médicos, me dieron mucho apoyo, mucho afecto, mucho cariño, pudiera mencionarlo, pero para no hacer muy larga la historia. Y después de eso, continué mi periplo por la vida. Llegué a ser durante 10 años en gremialismo del colegio médico. Ahí pide todo lo que eran los profesionales de la salud en términos de lo que era liga de deporte de voleibol para la mujer, no para los hombres, baloncesto, y llegué a formar en un momento 10 equipos de softball de médicos y atraje todos los médicos para allá, pero también me convertí a la vez en el presidente que aquel rancho que le estaba cayendo, que tenía años, en destruirlo y empezar con 80 pesos que yo tenía en fondo. Empecé, y yo soy muy agradecido a la gente. Yo tengo que recordar a empresarios que nunca puso una publicidad de cigarrillos, ni de ron, ni de nada allá, ni de cerveza. Me daban de todo para que yo avanzara a la construcción. El señor José Enrique, su vecino Santiago, me ayudó, me dio dinero efectivo, dio en cheque para el colegio médico, para la construcción. Y tengo que mencionar también, porque yo la desbaraté pensando, yo tumbé esa construcción vieja pensando en una promesa que me había hecho mi amigo Jaime David Fernández Mirabal, que era vicepresidente de la República. Y me mandó, recuerdo que estaba el de SHP, que era mi amigo, y la hizo hoy. Y entonces me prometieron que me iban a ayudar. Al final yo desbaraté eso pensando en esa ayuda me llegaron. Ay, Dios. Y vaya lío. El asunto que yo llevé tantos médicos, que los médicos lo convirtieron en los restaurantes, comían ahí, desayunaban, cenaban los domingos, sábados, y al final
consiguiendo fondos. Otra gente que me ayudó bastante, Manuel Estrella. Manuel Estrella me envió todo lo que fue acero para esa conclusión, todo lo que era acero. Y todos los presidentes me lo conquisté para allá: Fernández La Sala, Daniel Espinal, Darío Espinal, todos los Gómez Estrella, Ingeniero, todos esos presidentes veteranos me lo llevé conmigo. De una forma de yo siempre he pensado en eso. Y yo nunca, yo he estado en la política y nunca he sido una persona que si tú eres de un partido, yo nunca he tratado de convencerte de cambiarte de esa posición. Si tú eres neutral, yo trato de que tú te vayas acercando a mí. Y es la forma que yo entiendo que persuadir a una persona es la forma más fácil. Porque yo, en términos generales, entrar en contradicciones con una gente, no, nunca lo he hecho. Nunca, no le entiendo que le escriba a nadie para nada más que para ganarse un enemigo de gratis o un adversario. Eso no tiene sentido. La vida me fue sonriendo ese tiempo y yo formé entonces la Liga de los Profesionales, patrocinada con todos los gastos por empresas León Pimenez. Entonces yo puse ahí los contadores, los profesores, los médicos, los eternos rivales de los médicos que eran en el CODIA. Hice una liga que fue con una selección del Centro Español. Eso me permitió a mí. Tuve campeonatos con la capital en 2 o 3 ocasiones y gané 3 copas. Al final, yo gané 20 copas en 10 años. Competitivo. Llegaron y me eligieron presidente del Colegio Médico. Ahora, en ese momento, Asociación Médica de Santiago, presidente a unanimidad. Yo nunca he competido con nadie por posiciones. Yo debo ser aceptable, no hay problema. Eso pasó, ocurrió en mi vida. Después de eso, fuimos caminando y avanzando en la vida. Decidimos en un encuentro, porque tengo que decirlo públicamente, el doctor Sergio Guzmán, que era el capitán de mi equipo de softball, me dice: yo creo que tú me prestes 100,000 pesos. El doctor Sergio Guzmán te necesita 100,000 pesos. Ya mis 3 hijos están nacidos, iban al softball, todos no estamos ahí, era una familia entera. Y dice, me lo llevé mañana a mi consultorio a la 1 de la tarde. Ya en ese momento se estaba gestando la formación de Unión Militar del Norte. Okay. Entonces no me dice, y yo llevo el cheque, cuando pasa el cheque, gracias, ya tú eres miembro accionista fundador de la Unión Militar del Norte. Lo que me ha metido este hombre, digo yo, porque no me queda, yo estaba también en el sector médico, realmente yo voy a 35% cuando eso. O sea, y muchos de los que estábamos ahí, ¿no? Ahí estábamos Rubén Russo, Hernández Lozano, pues ellos nos invitó a todos a participar. Como todos queríamos, Jiménez William, nos interesaba, Marqués, Jorge Payá, Julio Bonel. Estábamos bien, como nos interesaba, pero realmente me da la razón, el crecimiento de Unión Médica ha sido enorme. Llegué a Unión Médica, llegué automáticamente el primer año me hacen directivo de Unión Médica. Unión Médica se forma, los primeros 2 años fui directivo, 3 años. Ahí llega, entonces, en ese mismo tiempo, en casa de Sergio Guzmán estaba almorzando el presidente Hipólito Mejía, que me conocía en 1981, y me llama. Y me dice: yo estoy siguiendo tu vida muy de cerca. Cómo te está manejando el liderazgo, tú vas muy bien. Yo quiero que tú me acompañes en un proyecto. Digo: ¿qué proyecto es ese? Yo quiero, ¿tú crees que lo puedo ser presidente de la República? Digo: yo creo que sí, usted tiene muchas condiciones y mucho carisma. Dice: pues mira, yo quiero que tú me dirías todo lo que es Santiago y el Cibao entero de salud. Wow, qué mi campaña. Después de pasó el tiempo, la gente me hace lo que viceministro hoy, me hace su secretario de Estado de Salud para toda la región norte. El tiempo como sigue pasando, como te dije, yo cuando construí incluso mi colegio médico, yo hice 5 oficinas para 5 especialidades diferentes. Yo hice restaurante, yo hice todo. O sea, después automáticamente vienen de Santo Domingo a buscarme
saliendo de la presidencia del Colegio Médico, que yo voy a ser el vicepresidente nacional y presidente del Consejo Nacional del Colegio Médico, Asociación Médica en ese momento. También me tocó eso. La vida. Es como, digamos que golpe de suerte, pero no es suerte. No es suerte, es trabajo. Es trabajo. Yo siempre pienso que hay trabajo y que el éxito se logra. El éxito está primero en el visionario. Y hay algo Pero hay también. que trabajar primero. O te está preparado. Porque si no hubiera estado preparado y no se hubiera ido formando, nadie lo toma en cuenta. No, claro que sí. O sea, después la vida te va dando en el camino, te va... Yo, si individual, y yo estuve en el valor de pedirle, eso estaba en obras públicas, y yo le dije al ministro de Salud de ese momento, o secretario de Salud, el doctor Soledad, doctor, en Santiago hay 4 hospitales pequeños que lo están haciendo y están a medio de hacer, que ha sido idea de Sabino Báez, mi amigo. Entonces ahora terminamos, porque eso tengo obras públicas, pero vamos a ver qué hacemos. Yo recuerdo el 17 de agosto, yo yendo por la carrera con Sánchez, recuerdo como ahora, carrera con Sánchez, muy cerca de aquí. Muy cerca. Me llama el 18 de agosto, me llama el presidente Mejía y me dice, mira, ¿qué es lo que está pasando con el hospital de Santiago? El hospital de Niños que está en ruina y que la consulta la dan. Y yo decía, sí, un presidente dice, vamos a hacer algo con eso, y lo de baratar en el hospital de niños. Hicimos el hospital de niños, hicimos la unidad de quemado. Sí, Hicimos, daban la consulta en el Palacio de los Deportes y aquello se hizo. Se hizo la emergencia del Cabral Ibáez. Y los hospitales periféricos, el ingeniero Miguel Varela Maldonado, que era el ministro de Obras Públicas, lo pasó a Salud Pública, terminamos el hospital, pero no siquiera ahí. El 7 de abril, Día Mundial de la Salud del 2002, inauguramos la emergencia del Cabral Ibáez, el hospital pediátrico Arturo Grullona, el hospital del Ensanche Libertad, el hospital de Cienfuegos, el hospital de Bellavista, que ya lo habíamos inaugurado un mes antes, y el hospital de Don Pedro. 4 hospitales periféricos. Mi gente, mi trabajo. Wow. Cuando yo llegué al Cabral, él tenía solamente $1 millón de pesos de asignación yo conseguí que el ministro Sol de Vila en ese momento le pusiera 5 millones al hospital de asignación de presupuestaria. Y así con los otros hospitales. Pero lo peor del caso mío fue cuando yo veía a aquella gente que estaría en los programas de televisión protestando, porque yo abro los hospitales sin dinero, sin presupuesto. Y se lo agradezco a ese personal de enfermería, eran 265 enfermeras que nombran eso. 240 plazas más del médico. En 10 años me han quedado 14 plazas de enfermería solamente en el hospital. Yo llegué y revolucioné, y no solamente lo hice en Santiago, yo me iba a San Francisco de Macorís, yo me iba a Montecristi, yo me iba a Dajabón, yo me iba a Armada sobre el Puerto Plata, todo lo que recibaba. Y iba todos los días, yo iba a la capital 3 veces a la semana. Y salía de la capital de las reuniones a las 12, de los lunes a las salía a la reunión a las 1, a las 2 porque almorzaba. Caía aquí a las 4, 4 y media, en mi consulta, a dar consulta. Porque nunca me he pegado a la medicina. Nunca la dejé. Me pasó eso, y cuando terminé con los hospitales, con todos los hospitales, están 3 meses esa gente sin cobrar. Entonces cuando yo voy a los programas de Esteban González, estos programas de noche, digo, ay, Que se echaron mucho. el lío, pero me quería mucho a mí, hemos tenido que lograr relaciones. Pero independientemente que el lío, y esta gente sin cobrar 3 meses. Logré hablar con el presidente Mejía y me dijo, usted tiene que buscar una fórmula. Yo voy a ver en esos hospitales, otra vez toditos esa área Caudil. Y entonces él me asignó cuando se ve una cuenta, llevaba 1401 a la presidencia. Y de esa cuenta me asignaron entonces para que yo hiciera los cheques del personal de aquí mismo se hacían los cheques, se le pagara. Entonces te lo mandaba mensualmente, lo que se llevaba a los hospitales con toda su asignación. Y con eso y la cuota de recuperación eran de 20 pesos en ese momento. Los hospitales se iban manteniendo. Pero aparte de eso, equipamos el hospital y lo abrimos. Y ese grupo de mujeres enfermeras, imagínate trabajando.
Todas me trabajaron gratis los primeros 3 meses. Y los médicos también. Realmente se lo agradezco en el alma. Y así me quieren, así como me hicieron ese trabajo. Me quieren muchísimo. Y todas tienen todo ese trabajo ahí, ya tienen 20 años ahí para jubilarse. Muchas. Todas. Entonces son cosas que han ido pasando en la vida. La vida... Que donde quiera que usted pase, usted ha sido luz. Hay mucha luz, hay que poner mucha No, pero ha sido luz. Luz para muchos. Luz, sí. Yo no sé cuántas enfermeras me dicen papá. Yo no sé cuántos residentes me dicen papá. Ahora me dice el otro día estoy parado en el parque de Unión Médica y han pasado 10, uno, ay, mi papá, otro, que ya son especialistas. Y ¿cuántos hijos tú tienes? Y dice, hoy ya para como 10 por ahí, que realmente, porque yo fui director académico de Unión Médica 4 años. Cuando aquí se cerraron las residencias médicas privadas, ese dijo que no se le hace residencia médica privada, una decisión del doctor Nelson Rodríguez Monegro, mi amigo. Y él no veía razón. Y nosotros logramos, por la residencia médica privada, tenían más calidad y tienen más calidad que la pública. Y entonces nosotros, y bueno, me dicen en Unión Médica tampoco, y yo era director académico de Unión Médica. Y voy y me siento con Jorge Mar, que era asesor del Poder Ejecutivo, y con Carolina de la Cruz, la señora que murió del arbolito, aquel famoso, que es una mujer extraordinaria. Y me siento con ellos y digo, miren, si los muchachos se van de aquí del país a estudiar y los padres les pagan, ellos pudieran trabajar aquí gratis y hacer su especialidad aquí. Pero no fue así. Empezamos, hicimos un acuerdo pagándole 12,000 pesos mensuales a los médicos privados. Después de eso vino ya el asunto, se acercaba a lo del COVID, este tipo de cosas. Ya yo era ministro de salud y entonces lograron, esos son residentes y hay más plata de despende ahora, figuran muchas más. Yo asumí mi responsabilidad en eso y te digo que ellos ganan sus 40, el primer año empezaron ganando 42,000 pesos. Pero ha subido mucho. De los 12 que empezaron. De los 12 que empezaron, pero nosotros le pagamos el seguro y 12,000 pesos, pero fue un logro mío. Yo iba para España y Jorge Martí iba para Italia y nos sentamos ahí y digo, vamos, por favor, ¿cómo tú no me llevas a casa en residencia médica? Fuera, vamos a buscarlo. Convencí incluso la misma clínica, los directores de clínica, digo, señores, vamos, para usted hacer más con un residente de información con un médico general que no sepa nada. Porque el residente de información tiene que ir a clase por la mañana, tiene que ir a clase en la tarde, tiene que aprender en qué hacer entrega de guardias formales, mira, hacerlo bien limpio. Tiene un cuestionamiento diario, o sea, la responsabilidad era mucho mayor. Al final, también se dio eso y fue un logro y si la gente no lo sabe, bueno, que lo sepa a partir de esta televisión mía. Uno nunca dice las cosas que hacen, pero son cosas muy importantes para la vida, tanto en la educación, pero como para la salud de este país. Y no es lo mismo que te atienda un residente de segundo o tercer año en una emergencia cuando tú llegues, que te atienda un médico pasante general, recién salido de la universidad. Y un estudiante que está encima leyendo diario porque tiene que prepararse. Y doctor, igual por ejemplo en el momento vamos a irnos, vamos a adaptar para adelante, como la película que ponen a uno mucho a pensar. Estamos ya casi en este tiempo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles cuando usted estaba haciendo la especialidad en crime? Bueno, si yo te digo, momentos difíciles era llegar, cuando yo llegué, la tristeza, lo que me pasó a los 3 meses de estar allá. Yo tenía allá al doctor Quique Cantizano, Benjamín Hernández, vivíamos juntos los primeros meses. Después yo me mudé solo y recién mudado me dio a mí una pericarditis el 25 de diciembre de 1983. Y esa pericarditis, ese dolor en el hombro, que traía una artritis, y esto, con aquel frío nevando. Y entonces me voy al hospital y me dice uno de mis profesores, me dice, pero yo te veo pálido aquí. Bueno, tú estás muy pálido. Yo que tengo un dolor aquí en mi brazo, en el hombro derecho, vamos a hacerte un electro. Y sin electro, me hicieron colesterol triglicéridos alto, recuerdo, ni 400. Yo lo que nada más sabía hacer era huevo batido con
con ajíes. Y como era comer a diario, para que el colesterol se me envió muchísimo, pero encima de eso, planchar la camisa era muy difícil, la que me faltó. La decidí llevarla a la lavandería y ya estaba en mejores condiciones porque ya a los 2 meses me salió mi primer cheque de consulado, ya. O sea, pero realmente esa es otra de las cosas que nos van pasando. Pero ese fue un momento muy difícil allá. Yo solo. Sí, pero si tú me preguntas a mí, en mi vida, uno de mis grandes momentos, quizás el más heroico, pero el más difícil, fue ser el ministro de salud, el único ministro de salud de un cambio de gobierno en cualquier parte del mundo asumido. Fui yo. Y fue para mí una de las cosas más difíciles. El ministro con la pandemia más terrible del mundo, de la humanidad, el COVID, es mucho decir. Y para mí, yo decía, oye, tomar esto, pero bueno, hay que jugársela. Y yo no fui un ministro de sentarme en un escritorio, yo era un ministro de la calle diario. Yo tenía 4 o 5 reuniones en el Palacio cuando yo era ministro de Salud. Y realmente, una de las cosas más difíciles en mi vida. Mira que yo me anduve en la carretera, yo me conozco este país, en lo que es salud. Yo andaba en este país antes de ser ministro 6 veces, produciendo las debilidades de cada pueblo y de cada actor que iba a trabajar en su momento. Y por eso le respondieron también a los actores. En ese momento yo lo conocía todo. Pero realmente fue la parte más difícil que tuve. Y claro, el trago más amargo fue el rejuego de las redes amarillas, que fue un poquito difícil, que al final quedó demostrado que se habían equivocado todos, incluyendo a muchísima gente todos los pocos que se equivocaron, fueron muy pocos. Señores, yo recibí en 3 días 5.582 WhatsApp de felicitación, y yo todavía voy a los sitios y me siento también. Yo estaba en Washington hace 2 semanas, y me sale, ¿quién me conoce a Plutarco? ¿Cuánto? El ministro que me mandó el COVID. Estoy en el gimnasio ayer con mi entrenador, y me dice el entrenador, le dice una señora, usted sabe que, pero usted está aquí usted está entrenando. Dice, sí, usted está dando un lobo, digo, ¿un lobo por qué? Oye, dice, a usted, pero usted es una gente que está en país entero, era así. Yo recuerdo, le voy a hacer un puesto de un restaurante en la capital, después que yo salí de ministro, y voy a decir no muy boca a boca. El capitán de los mozos, yo voy a salir, y él se alinea. Hay 2 señoras que están sentadas, y yo dicen, usted fulano, usted escucha el poder de ellos. Este país, gracias por todo. Y cuando voy, el capitán viene 5 mozos, para que me dieran la mano y me dieran la casa. Yo realmente me sentí súper satisfecho, igual que la bienvenida que me dieron aquí en Santiago cuando llegué, la salida del ministerio allá. Después, Sí, la salida. Después a mí me tocó ir al ministerio 2 o 3 veces, y a mí me dio apuro y decidí no volver más. A otras cosas, saludar, porque la gente, un día era a las 4 de la tarde, estaba saliendo todos los empleados, ya ni que aquella fila para saludar. O sea, yo dije, no vuelvo más por aquí, porque donde lo complicada las cosas. Y realmente son cosas que le va pasando a uno, pero en los momentos difíciles, si yo hablo de mi momento más difícil de mi vida, yo pienso que fue el asumir. Yo me fui el 7 de julio a la capital a preparar todo lo que yo pasé ese mes entero, lo pasé yo, esos 40 días lo pasé yo trabajando para el país, de gratis, preparando el plan de trabajo que íbamos a asumir en los próximos meses, reuniéndome con los síndicos por Zoom, porque si hay una cosa que buena que dejó es el que fue lo de las reuniones virtuales. Eso sí. Eso es lo único. Pero, señores, y recordar aquello, y aquella presión, y aquel estrés, que uno cree. Y yo realmente llegó un momento en mi vida, no me duele el pecho, yo no podía tragar, no tenía. Y digo yo no me voy a morir de un infarto, las coronarias mías van a desfallecer. Realmente llegué aquí, después se me hizo
la parte más importante que quiero tocar ahora, que es, yo soy el presidente del Instituto de Neumología de Apnea del Sueño, yo soy el presidente de Senicardio ahora, y decía que yo tenía en esta semana, soy el presidente, entonces me hacen presidente, me dan el botón dorado, pero no se lo han dado los médicos, me dan el botón dorado de la Sociedad de Neumología, ya yo era presidente de Senicardio. La Sociedad de Neumología, por mi gestión, fue el primer neumólogo que fue ministro, y aparte de eso, mi gestión, que fue bien valorada, me dan el botón dorado en el Congreso de noviembre del 2021. A los 20 días me hacen presidente unánime de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, u otra más. Dijo eso. Pero yo llegando aquí, yo tenía 10 días que había llegado, cuando me llamó un médico y me dijo, queremos que tú asumas la presidencia del Senicardio. Realmente el Senicardio ha crecido muchísimo, va a crecer más. Yo sé que va a crecer más porque tenemos gente muy buena que nos va a ayudar, que están con nosotros y que están trabajando para que nosotros seamos cada día mejor y más grandes. Y nosotros tenemos una empatía en ese grupo de dirección, que somos amigos, una familia, y ahora esa familia va creciendo, pues se van uniendo gente muy importante. No sé si puedo decirlo aquí quiénes son. Sí, lo puedes. Wendy Cacata. Y vamos a hacer cada vez mejor. ¿En qué estamos trabajando? Y yo sé que estamos trabajando, yo sé que el éxito, todo el que se asocia a ustedes, ha conseguido éxito, ha sido exitoso. Así Así, trabajamos para eso. yo definitivamente la felicito por eso. Y realmente son de las grandes cosas que va pasando. Después que la Sociedad de Neumología me da el botón dorado, entonces me hace presidente de la Sociedad de Neumología, y cuando me dicen, y yo empiezo a decir, ¿hay alguien más tirando? No. No, que sí. Digo, si hay alguien más tirando, yo no voy. Porque yo voy a bajar un escalón para unificar la sociedad. He hecho historia. Yo dije de actividades en 19 meses. Ahora acabo de hacer la asamblea. Convocatoria teníamos 15 años modificado los estatutos porque no podía convocar a la asamblea. Y este podcast llega a ustedes gracias al Centro de Intervenciones Cardiovasculares, Senicardio. El doctor, usted estaba comentando sobre cuando le diéramos el botón dorado. Bueno, después de ese botón dorado se me elige presidente de la Sociedad de Neumología de manera unánime. Asumo con responsabilidad, he hecho todo ese esfuerzo de logros en la sociedad, he unificado a la sociedad. En base, por la sociedad tiene un grupo que se llama Neumonorte, que lo formé yo, ese grupo, ese nombre lo puse yo en el avión en Iberia. Y yo le dije a Fernando Hernández y a Benjamín Hernández, pero vean que si hay un Neumosur en España, ¿puedo poner un Neumonorte en Santiago? Empezamos en Santiago, donde éramos 10, 12, ya somos 80, 82 en Neumonorte. Entonces, eso nos ayudó de sobremanera a ir creciendo. Pero entonces se forma otro grupo en Santo Domingo que se llama los egresados, el círculo de egresados del Hospital Sabadell de Gautier. Esa es la residencia nacional. Y hay dos. Entonces viene el otro grupo de hemopediatras. Estoy sintiendo que los grupos están dividiendo y haciendo cada uno tiene la parte. He logrado, y los que llegamos del extranjero, entonces lo he logrado unificar a todos. Y todos están muy felices, contentos. Te dicen, oye, yo no pensaba que tú me ibas a tratar así. La revista que la tenía un solo grupo, se la pasaron a la Sociedad de Neumología, me la pasaron yo como presidente. Entonces hemos ido avanzando. Después de eso, las cosas llegan un poquito más lejos. Empiezan una serie de reconocimientos. El ayuntamiento de donde yo nací me hace un reconocimiento como hijo meritorio. Hay otro pendiente, el ayuntamiento de Licey. El ayuntamiento viene maestro de la medicina dominicana. Por el Colegio Médico Dominicano me hace maestro de la medicina dominicana. Por mi labor como ministro, eso todavía me hizo sentir sumamente halagado. El máximo honor a la inmortalidad que te dan como médico.
Yo soy el número 99 de 44.000 bien en el país. Me tocó, ese número es fácil de recordar, 99, yo soy 99. Entonces, eso me ayudó bastante. Realmente, después del Ayuntamiento de Santiago, me ha seguido con una votación de 41 regidores, todos votaron. Pero que estaban a unanimidad. Me gusta Pozonanis. A unanimidad me hicieron miembro del. Entonces me hicieron hijo distinguido de Santiago. Y eso lo agradezco muchísimo. Yo siempre he vivido la vida, entonces llevando ese tipo de cosas. Pero lo recibo con humildad, lo recibo con tranquilidad. No me hace eso ser más ni menos. Y sigo tratando. A mí se me entregó aquí, ¿sabes cuántas instituciones me promovieron a mí para maestro de medicina? 51 instituciones. Iglesia Católica, Madre Maestra, Universidad Tecnológica de Santiago, AIREN, ASI, para mencionarte. Pero eso habla de el doctor. Yo había recibido cuatro ayuntamientos de Estados Unidos que me habían dado también reconocimiento de Proper, de New Jersey, de Patterson, bueno, pasé esos grupos. Después de eso, con todo ese tipo de cosas que bueno, a mí me llegó quizá el premio, me han dicho, yo realmente no pensé, de los Rotary, el del Group for Happiness, el premio de los pueblos, el mundo, o sea, eso me hizo sentir maravillado. O sea, doctor, que podemos decir que usted va a reconocimiento, Sí. sin nunca esperar. Al final de mi ministerio, me determinarme como ministro, van 27 del reconocimiento. Después de eso, ya, como te decía ahorita, Senicario me recibe, me da lo que es la dirección de Senicario. Empezamos una parte muy importante, aparte de las intervenciones cardiovasculares, crecimos muchísimo, duplicamos al año el servicio de paciente, lo triplicamos, ahora lo vamos a quintuplicar con la colaboración de nuestros aliados. Estamos trabajando para eso ahora y en calidad también. Hicimos lo que, aparte más importante, en mi gestión se convirtió en centro, aparte de cateterismo y de intervenciones cardiovasculares, la parte de intervenciones periféricas, de venas y eso. Hemos conseguido, incluso con la ARS que le tenía el visto bueno a nuestros pacientes. Ayer estuve en Santo Domingo tratando de hacer eso. Y otra cosa muy importante, es bueno señalar, es las intervenciones endocerebrales vasculares. O sea, que tienen que ver con intervenciones directas al cerebro, con los vasos, cuando hay un derrame cerebral, un problema, un infarto cerebral, lo que sea, intervenir directamente al cerebro a través de láser, de ondas, y dejar a esos pacientes en buenas condiciones. Esa es otra grande parte. Ahora se nos ha unido lo que es ya el Heart Team de cirugía cardiovascular para corazones, y vamos muy bien también en ese sentido. O sea que hemos conseguido ya nosotros, si no podemos resolver el problema en Senicario, automáticamente solamente tenemos que cruzar una puerta. Y ya. Y cruzando esa puerta está el corazón listo. El equipo de cirujano cardiovascular es listo para resolver el problema de ese paciente. O sea que hemos crecido de sobremanera. Es una de nuestras grandes metas, que seguir aportándole a la sociedad, seguir aportándole al mundo. Y yo creo que esas cosas son interesantísimas. A veces la gente me pregunta, ¿qué tú hiciste para esto? Porque resulta que yo tengo una relación con los productos deportivos también. Entonces cada que hay un juego de béisbol importante, o aparece uno y me menciona, yo no sé. Y aquí tenemos al doctor. Resulta que yo he sido un aficionado del béisbol toda mi vida y mi familia también. Entonces normalmente cuando yo llegué al país teníamos 2 asientos en 1987. Ya como fuimos creciendo en familia, somos 4 ahora, porque tengo un nieto bellísimo. Para allá vas. Tenemos seis
6 asientos. Desde 1987 hasta fecha. ¿Y usted ha abonado en la misma silla? En la misma silla, con la relación con la directiva de las Águilas excelente. Cada vez que aquí se retira un pelotero, yo voy, mando a hacer la placa, la pago, a veces Leo Santi y yo lo hacemos. Y la vamos y un grupo de fanáticos 4 o 5 y le entregamos la placa de retiro. Ese pelotero sí ha sido bueno. Doctor, y dígame entonces, a veces de nombre la esposa, Yolanda. Yolanda, mi esposa, eterna de toda la vida, mi novia desde 1980, dice que son 40 y tantos años, yo digo que somos un poquito muy buenos, lo de éramos novios no se suman. Mi esposa estuvo conmigo todo ese tiempo, ha estado conmigo todo ese tiempo. Nos fuimos a España todo al año de estar ella fue conmigo. Estuvo conmigo, se hizo especialista en cooperativa, aparte de eso, doctorado en sociología, le faltó terminar la tesis, los resultados en la popularidad, de los títulos que te mencioné ahorita. Sí. Y entonces, después que ya venimos para acá, y quedó la tesis pendiente, no la presentó la tesis doctoral de sociología. Pero en términos generales, una gran compañía, me apoya en todo, menos, ella no le gusta una cosa, ella no le gusta apoyarme en política. Nunca le ha gustado. Tiene que meter mucho tiempo, mis hijas tampoco, mi hijo varón sí, que me decía, le gustaba antes, ya no le gusta. Me dice que es muy difícil y me dijeron que la carrera política es muy difícil. Yo siempre, tú vas en política, tú en casa, que no te metas tanto, entonces yo me apasiono con todo, yo lo hago todo con pasión. O sea, mi vida es Usted es un hombre apasionado. apasionado totalmente, o sea, confío en este sentido de hacer las cosas, hasta sentarme a hablar contigo y tomarme una copa de vino, a mí es pasión, poderme a conversar con la gente, hablar, o sea, es sentir. Y yo cuando una copa de vino solo, muy difícil. Pero si con una gente bien acompañado, diciendo un buen vino con una buena compañía, es lo mejor que hay. O sea, ese tipo de cosas, esa me encanta, ese tipo de cosas. Los amigos lo aprecio muchísimo. Yo puedo decir que hay mucha gente que dicen que son mis amigos. Yo puedo decir que tengo muy buenos amigos, que veo muy buenos profesores en ahora, que veo muy buenos alumnos. Me quieren, me dicen papá de ahorita. Si tú no sales en la calle. O sea, entonces, exactamente. Y realmente mi esposa ha sido una gran compañera toda la vida. Ha llevado la parte del hogar. Yo digo que yo la pensioné hace tiempo. Pero no por edad, sino porque para que llevara la parte del hogar. Y a usted una relación muy bonita, muy respetuosa, mucho respeto y cariño, y eso. ¿Y cuál usted cree que es la fórmula mágica para mantenerse con su esposa desde los jóvenes, 2 años de más? Yo creo que la forma de respeto, la tolerancia, yo pienso que los seres humanos todos tenemos debilidades, defectos y virtudes, pero cuando la mayoría de veces las virtudes son mucho más que los defectos, cuando tú lo metes en una balanza. Sí. Y yo pienso que, yo te decía que no hay, en principio, que no hay hogares sin crisis. Entonces yo decía, bueno, en mi familia, con mis padres, no nos sobraba muchísimo, pero nunca nos faltó nada. Entonces eso ayuda muchísimo. Y una de las cosas más importantes en ese sentido, yo creo que hay que señalar es entenderse, tolerarse, compartir, hacerse sentir, compartir, yo creo que es lo más importante entre una pareja. Se entiendan que se pueden llevar las cosas bien. Y pienso que una parte importante es que creo que puede hacerle mucho daño a la pareja, ser ostentoso y creer más allá de lo que uno es. Eso es importantísimo. Si mi esposa fuera ostentosa, eso crea mucha dificultad, igual que
me lo quiero comprar todo lo que veo. O sea, no puede ser comprar las cosas como tú puedes. Cuando yo compro un carro del año, es porque ya yo, del dinero yo lo tengo ahí. O sea, y entonces yo lo cambio cada 7 años. Como los carros, por ejemplo, yo uso Mercedes-Benz últimamente, el tema 3. Cada 7 años yo voy cambiando, 5 o 6 años, porque es el tiempo. Si tú lo cambias antes, porque ya sabes, del 20 para el 21, tú vas a gastar un dinero, sales perdiendo, porque creo que decía alguien en día de esto, que los carros que tú los sacas del dealer, pierden un 20%. Entonces, no tiene sentido, y ese tipo de cosas hay que ser cuidadosos. Mi esposa normalmente tiene todo lo que ella quiera de mi parte, todo, a mí completo. Wow. Y yo creo que no se puede decirme. Y esa relación, doctora, han sido 3 criaturas. Nació María, es neumóloga, internista, con la alta especialidad en trastorno del sueño. Eso trae mucho problema y después, obviamente, hay muchos más. Está Emily, que María estudió en México, la neumología y los trastornos del sueño. Emily estudió en Ítaca un tiempo, después mientras el intercambio de salud debe ser cada trimestre, 3 meses en el año. Y después entonces terminó en Rochester haciendo emprendedurismo, ya mientras emprendedora. Trabaja en el Instituto de Neumología del Sueño. Trabajó, fue coordinadora de laboratorio y neumomédica durante 5 años. Digo, gerente de laboratorio. Yo era coordinador de laboratorio durante 6 años, también me recuerdo. Todo esa cosa que anda. Pues mira, ese no me lo olvidaba. Por posición de laboratorio me daban mis 4. Me dije, yo voy a dar 4 placas bellísimas. Yo me la pongo a leer, la tengo en el consultorio, me la pongo a leer. Porque ahora mi esposo se ha llevado toda y ha hecho en la sala de entrada de casa un museo, una colección de cosas que yo no sé cuándo lo va a terminar, pues, y ya no le cabe más cosas, no le cabe más placas que me ha entregado. Aparte de eso, mi hijo Anthony, un ser humano extraordinario, no digo que los otros no son. Dice, pues no quiero, porque ellas dicen eso. Anthony tiene el menor, tiene un niño que se llama Diego, bellísimo, tiene 6 meses, Ahora que estaba en chulería. que lo de la chulería, que no me quiere hacer güero, es que era todo, no molesta, pero cuando me ve a mí le ponen los cuidados. Yo se pone a mí, ¿qué será lo que quiere decir? Y entonces Anthony es otorrino, también tiene una especialidad en sueño, en Argentina, hizo otorrino en Argentina, pues hizo sueño en México, hizo sueño en Argentina, un año después volvió, ahora en el Instituto de Roncadores de Monterrey, hizo un ferro y así sucesivamente, o sea que es también muy trabajador y dedicado. Yo que la diferencia que él no protesta, tú dices, tal cosa, cariño. Pues quizás se ve, ¿no? Entonces, pero a veces, que esta parte de la historia me ha dado a mí. Yo cuando antes estaba ahí en Argentina, yo me vi en México, me vi en Estados Unidos. Y yo, donde cumpleaños, me escribía, tú no ves a ella, y no digo, ¿cómo le escribe? Es mi niño bello, mi príncipe. Y a los otros no lo dice así. Los celos siempre han existido, de verdad. Sí, definitivamente, pero yo creo que no los 3 iguales son mi. María es muy trabajadora, María le ha ido bastante bien. También Saitón, o sea, porque la vida se devuelve. Yo soy una gente, me siento feliz, exitoso en mi camino. La vida te devuelve lo que tú das. Sin que puedas cambiar, la maldad en donde sin que puedas estar bien, las cosas te saldrán muy bien a ti. Y yo creo que la vida es así, la vida. Y así como digo en la vida a los políticos, les digo, la vida es una cueva, señores. Hoy está tú, mañana hay tú, y así sucesivamente.
yo que te hablé quizá mucho de la vida política, yo soy los menos de 4 presidentes. Pues de la vida. Pero yo no sé por qué se fue conmigo. Porque todos me han ido a buscar. Me han mandado a buscar, me han ido a buscar. Pero por su trayectoria. Entonces, claro, pero la lealtad que tú siembras, si te portas bien, va a conseguir mucho éxito. Si te portas mal, así tú trabajas, porque también hay que trabajar. Cuando yo me pongo a ver lo que es, mira, inventarse a Nemo Norte y hacer presidente de Nemo Norte, yo he sido presidente del Congreso de Nemo Norte, he colaborado con todo el mundo, ser doctor organizado, cuando me ha tocado a mí todo el mundo quiere colaborar conmigo, entonces eso te va dando. Vuelvo y soy reiterativo en eso, trabajo, mucho trabajo, y después los servicios llegan solos, igual que el dinero llega a través del trabajo. ¿Y qué usted, doctor, tendría que decirle para cerrar de entrevista a esos médicos, como lo que hablábamos de tratar de la cama, a esos médicos que están comenzando, que quieren llevarse al mundo por delante, no solamente a los médicos, también a todas las profesiones, todo profesional? Yo creo que debemos pensar primero en, no importa la carrera que tú tengas, humanizarnos un poquito más. Humanizarse. Y en medicina sobre todo hay que ser humano. La parte humana. Yo, por ejemplo, a los médicos, yo les diría, y a cualquier profesional, ponte en el lugar del otro. Ojalá tú seas abogado, ponte tú en el lugar del que tiene el problema. Pero ponte en el lugar del que tiene y digo abogado porque a veces los abogados tienen que defender causas injustas. Sí. Son muy Es una carrera muy difícil. eso es muy difícil. Pero en los médicos, humanizarse. Yo quisiera que todo el mundo tuviera acceso a los servicios de salud. Yo personalmente quisiera que cuando la gente se pensione, no lo den al intemperie sin seguro. ¿Cómo es posible que porque tú te pensionaste te quedas inseguro porque tienes 70 años? Cuando tú más necesitas un seguro de salud, cuando tú tienes 65, 70, 80 años. Y ahí en el hospital. Y ahí se lo quitan. Y eso no puede ser. Entonces yo, a los médicos jóvenes, por favor, no quieran pagar el consultorio de 6 millones, pagar una casa de 12 y un carro de 5 o 6 millones, un Porsche, un Mercedes-Benz, en 3 meses, en 2 años, trabaja en 30 años. La mayoría de médicos de mi generación, para tener un Mercedes-Benz, lo que lo tienen, para tener un Mercedes-Benz porque una marca o un Porsche han trabajado 20 años, 30 años. Para yo ir cambiando, se lo digo a cualquiera, para yo ir cambiando claro, yo fui diplomático y pude comprar un Mercedes-Benz. Ese Mercedes-Benz venderlo, cuando lo traje aquí, pero eso es un caso especial, pero yo empecé, yo compré fue un Mazda 626 después que vendía Mercedes-Benz. Y como lo que hice en Mercedes-Benz, pagué todo lo que tenía que hacer, me amueblé mi casa, que era rentada, y todo ese tipo de cosas. Entonces, después de eso, pasé a una Forerunner. Después de la Forerunner, le di el carro a mi esposa. Después de la Forerunner, le compré a mi esposa después otro vehículo, una después volví a comprar otra por escaloncito. Después de la Forerunner, entonces me volví ya y me fui a la Mercedes-Benz, volví al Mercedes-Benz, volví a la Mercedes-Benz, pero eso me costó mucho tiempo. No, eso cada 5, 6, 7 años. El último carro que yo compré se lo regalé a María mía cuando llegó de México. Ahí tiene, yo le dije, ¿cómo te la cambiaste? No, yo ya tiene 3 años, yo lo regalé. Le dije, pero trabajar a nombre tuyo, y me dijo, eso cuesta mucho, eso hace a nombre tuyo, pero cuesta mucho. Pero realmente, pero todo en la vida es así. Yo creo que, y le reitero a los compañeros médicos, a los jóvenes, a los que hemos formado, que las cosas llegan y llegan a su tiempo, en su momento. Y le voy a decir una frase que a mí me gusta mucho, que la uso mucho, y la uso mucho los últimos 2 o 3 años. El tiempo de Dios es perfecto. Y para cerrar, le voy a
decir otra más importante. Entiendan que Dios hizo en ustedes todas las cosas buenas para que ustedes, le dio todos los talentos para que cultiven y se desarrollen y lo pongan al servicio de los demás. Y poniéndolo al servicio de la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Wow, ahora ha sido un honor, ¿verdad? En el este, ese tiempo ha pasado y ha sido como temporal. El tiempo no ha pasado. Muchas gracias. Gracias, doctor, por decir sí, por decir voy para allá. Y llego. Señores, esto ha sido una entrega más de Amazing Doctors, así que nos vemos en la próxima. Den a seguirnos, activen las notificaciones. Movilidad. Y nos pueden seguir en Instagram como Amazing Doctors, como Cacata, MKT, y también nos puedes dar a seguir y compartir. Este episodio quedó buenísimo. Hasta la próxima. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.